hizo una estancia de investigación, ¿no?, durante su maestría en el Instituto de Urbanismo de Grenoble, Francia. Su experiencia profesional ha estado en la práctica privada, pública y también con organismos no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en temas de urbanismo, ordenación del territorio, proyecto urbano, trabajando en diferentes ámbitos, diferentes escalas. Por su experiencia en Francia, ha mantenido un contacto estrecho con organizaciones francesas y muchos de estos proyectos han sido con esta participación de organizaciones no gubernamentales o organizaciones de desarrollo, para el desarrollo del gobierno francés. Bien, me parece que un poco en esa línea va el tema que nos va a presentar ahora, y bueno, pues damos la bienvenida a Moisés, y no es un caso internacional, pero bueno, es un caso mexicano, de interés para todos, pero tiene esta vertiente de la participación de la cooperación internacional. Adelante, Moisés. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Pues rápidamente felicitar a los organizadores del seminario. Esta es la cuarta vez que me toca presentar y compartir pues mis experiencias de trabajo como idealistas, digamos, en el seminario. Y el día de hoy les voy a presentar un proyecto que tiene que ver con la zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, que si bien no es un ejemplo internacional que podamos traer a México, es un ejemplo que podemos llevar de México a todas partes del mundo. El seminario lleva por título Ciudad de Oportunidades e Innovación, Acciones Sustentables en la Nueva Agenda Urbana, y básicamente la presentación se centra o busca centrarse en el tema justamente de las oportunidades y de la innovación a través del ordenamiento territorial y de acciones que buscan reconfigurar digamos, las condiciones materiales del hábitat urbano en esta zona, que como vamos a ir viendo es una zona con una extrema complejidad. Yo creo que la zona natural con mayor complejidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México, no solamente por sus condiciones históricas, sino por las condiciones actuales. Me voy a arrancar esto, creo que es así, a ver, así acá, ¿verdad? Sí, ahí está. Rápidamente, muchos de nosotros estamos familiarizados con esto, pero esta es la transición de la ciudad lacustre a la megalópolis del Valle de México. Aquí podemos ver, esto era la isla de Tenochtitlán, esto es a finales del siglo XVIII, este es el proceso de desecación de los lagos. A la fecha, los únicos remanentes que quedan son toda esta zona donde se va a construir el nuevo aeropuerto. Esto es el vaso regulador Nabor Carrillo, el Caracol, y toda esta parte de aquí es la zona donde se encuentran los humedales de Xochimilco y Tláhuac. Esto se tarda en avanzar, pero bueno. Básicamente, todo ese sistema de lagos era un sistema compuesto por 5 lagos perennes cuyos cuerpos de agua tenían niveles diferenciados entre 2 y 5 metros y cuyo manejo de todo el sistema hidrológico se llevaba a cabo gracias a diques, albaradones y toda una serie de ingenierías que fueron implementadas por los aztecas. Aquí podemos ver que existía una gran relación entre Tenochtitlán y Xochimilco. Tenochtitlán, al ser la capital del Imperio Azteca, era una ciudad militar que tenía que conservar ciertos rasgos en relación a su periferia. Era una isla, entonces no se podía extender para evitar la vulnerabilidad que pudiera haber frente a algún tipo de ataques.
Y en paralelo, en toda la periferia de los lagos, se fue desarrollando un sistema armonioso de agricultura que son las chinampas, el cual permitió la subsistencia de toda la población, que en su momento llegó a ser la ciudad más poblada del mundo. Esta relación con el sistema lacustre tuvo testimonio hasta principios del siglo XX. Aquí podemos ver lo que les comentaba de los niveles del agua. Esta es la zona central, este es el lago de Zumpango, y estas son imágenes que dan muestra de la relación que había entre la ciudad y el agua. Estos son algunos canales que se utilizaban para transportar mercancía, pero también había otro factor que permitía recordar esa relación con el agua y que se dio de manera constante, que son las inundaciones. Estas son fotos de principios del siglo XX en el centro de la Ciudad de México. Básicamente, lo que tenemos como evidencia de ruptura entre el balance hídrico de la Cuenca de México es que conforme se fue secando el río, el capital hídrico que había, se fue aumentando el punto crítico y se fueron evidenciando eventos climatológicos que ponían en evidencia que no había una armonía o un balance entre las dos partes, entre la ciudad y su medio lacustre. Aquí podemos ver la desecación progresiva de los ríos. Este es Río de la Piedad, actualmente viaducto. Las grandes obras de ingeniería. Actualmente la Ciudad de México gasta gran parte de su presupuesto en temas de drenaje, y gran parte de ese presupuesto se gasta en reparación y en mantenimiento, ya que al tener un suelo inestable, el drenaje constantemente sufre fracturas. Zonas donde podemos ver agrietamientos, inundaciones, la zona de Iztapalapa que carece de agua. Recientemente lo que pasó en Interlomas, esto es un río, y aquí están los edificios. Entonces, conforme la ciudad fue ganando territorio urbano y el sistema hidrológico fue cediendo ante la ciudad, se fueron expresando una situación de contraste entre las condiciones pues urbanas y rurales, las condiciones del territorio y del agua, la memoria colectiva y el modernismo. Aquí ya más específico, la zona Patrimonio Mundial en Xochimilco-Otlán y Milpalta se encuentra en 3 delegaciones que forman parte de lo que se conoce como el suelo de conservación de la Ciudad de México. En términos administrativos, el suelo de conservación corresponde al 59% y el suelo urbano al 41%. Y aquí podemos ver cómo esta pequeña franja de suelo urbano ha ido conteniendo todo lo que corresponde a la zona Patrimonio Mundial. Aquí, en relación a los instrumentos de planificación urbana, cada una de estas delegaciones tiene sus programas delegacionales que se generaron en diferentes años. Estas son algunas imágenes históricas de lo que era la zona chinampera, esto es a principios del siglo pasado, esto es actualmente. Y las características por las cuales se considera Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre otras, es que las chinampas representan un sistema agroproductivo lacustre milenario que evidencia en su momento una relación armoniosa entre las prácticas del hombre y la naturaleza, las condiciones de la naturaleza. Hoy en día la zona representa un santuario patrimonial, ecológico y agrícola a nivel metropolitano, ya que la zona brinda servicios ambientales y por sus características paisajísticas, y es el último testimonio vivo del sistema de lagos del Valle de México y de la tradición del cultivo chinampero que dio sustento a la población de la Ciudad de México. Esto es rápidamente un bombardeo de imágenes de lo que ustedes de lo que pasa en Xochimilco. Aquí podemos ver las trajineras, la contaminación de los canales, que es seria. Un modelo de turismo que, si bien es tradicional, a la fecha
por los impactos que genera en el sistema que lo sustenta, presenta ciertas evidencias de crisis. Xochimilco, los fines de semana, la zona de embarcaderos se vuelve la cantina más grande de la Ciudad de México. O sea, llega gente de todos lados a tomar alcohol, a disfrutar. No está mal la convivencia. Sin embargo, la relación que debiera haber con el paisaje y el contexto que permite el desarrollo de esas actividades tendría que estar mucho más relacionada con las características del sitio, con la valorización del medio ambiente y con actividades lúdicas, recreativas, coherentes con la vocación del sitio, digamos. Estos son los visitaxis. Los invito a que si van a Xochimilco tomen uno de ellos y vivan la experiencia de la adrenalina. Y bueno, Xochimilco también se considera santuario de la biodiversidad. En otro bombardeo de imágenes podemos ver que existen condiciones de pobreza al estar ubicado en la zona perimetral de la Ciudad de México. Existe también todo un tema con los desastres naturales que más adelante lo vamos a ver. Y aquí, si uno da clic en asentamientos irregulares de suelo de conservación, bueno, vemos que existe una gran tensión hoy en día por la ocupación constante por parte de los asentamientos. Esto es lo que aparece si hacemos una búsqueda en suelo rural de Tláhuac. O sea, el suelo rural de Tláhuac y de toda la zona sur sigue en un constante proceso de urbanización que al parecer no se va a detener. Entonces, pues es importante entender cuáles son las lógicas de la ciudad, el papel de la planificación urbana y las condiciones que garantizan o no la conservación del último sistema de humedales lacustres. Rápidamente, en materia de instrumentos de planificación urbana, estos son los programas delegacionales de desarrollo urbano. Tienen una consideración vaga de la zona patrimonio mundial en los 3 instrumentos. Las referencias son enunciativas y no existe un esquema orientado a acciones operativas para el rescate de la zona patrimonial. Por otro lado, este es el polígono de la declaratoria de la UNESCO. Ahí habitan 220,000 habitantes. Es una zona que presenta altos índices de marginación urbana y de pobreza, en gran parte dados por las condiciones del terreno. No es lo mismo urbanizar en una zona como pudiera ser el Valle de Tecámac que urbanizar en una zona donde el terreno tiene condiciones lacustres. El suelo de conservación al interior del polígono abarca el 83%, el suelo urbano el 16%, y aquí faltaría todo el suelo de transición, que es donde se siguen expandiendo los asentamientos irregulares. Esta es la caracterización territorial de la zona Patrimonio Mundial por parte de la autoridad de la zona Patrimonio Mundial, que es algo similar a la autoridad del centro histórico o a la autoridad del espacio público, que es un órgano desconcentrado que depende de la jefatura de gobierno, es decir, gobierno central, y en ella se reconocen unos 6 tipos de suelos: zona chinampera, zona agrícola, zona de humedales, la zona de monumentos históricos, los asentamientos irregulares y el suelo urbano. ¿Cuál es la condición que presenta actualmente la zona Patrimonio Mundial? Aquí podemos ver el polígono. Esto en verde es el suelo de conservación, este es el suelo urbano, y toda esta franja que les comentaba hace rato es un cinturón periurbano, un borde de transición urbano de muy baja densidad y de muy baja especialidad en materia de consolidación urbana. Está fragmentado, dividido, y esta es la zona santuario de Mixquic. Esto es Xochimilco y esto es Mixquic. Y lo que tenemos aquí es una serie de contradicciones respecto a los esquemas de ordenamiento territorial ambiental
y las condiciones del crecimiento urbano. Aquí podemos ver, de acuerdo a la PAOT, cuáles son las áreas incompatibles entre los usos asignados y las actividades y las dinámicas que se están desarrollando en la zona. Por otro lado, en materia de ordenamiento territorial, resulta fundamental alinear la parte del ordenamiento territorial urbano con el ordenamiento ambiental a través de un eje que es el componente del cambio climático. Todas las transformaciones y todos los efectos que se van a generar durante los próximos 20 años se tienen que abordar desde una perspectiva de adaptación y de mitigación, y se tiene que integrar como parte fundamental del ordenamiento territorial. La zona Patrimonio Mundial es una de las zonas con un alto número de declaratorias y de instrumentos de planificación. Muchos de ellos no se han aprobado, muchos de ellos no funcionan operativamente. Entonces, la necesidad de generar un esquema de coherencia territorial debe considerar, por un lado, la articulación de los diferentes niveles de gobierno junto con los acuerdos y compromisos internacionales, que ahorita les voy a hablar más a detalle de eso, y con las estructuras de los gobiernos locales, porque al final los gobiernos locales son los responsables de actuar en el sitio, o sea, de darle seguimiento. Son los que tienen una relación mucho más estrecha con los habitantes. Aquí, ¿cuáles son las dimensiones que a mi juicio se deben de considerar como parte de este esquema integral de coherencia? La primera pues tiene que ser la dimensión del hábitat urbano y las zonas de transición con el suelo eco-agrolacustre. Esto es en 2004. Esta es la zona de humedales de Tláhuac. Aquí podemos ver la mancha urbana claramente delimitada. Y aquí podemos ver en 2013 cómo la mancha urbana sigue avanzando. Esto es aquí, bueno, también queda claro, ¿no? Y este es el nivel o la calidad de los asentamientos humanos en la zona. Aquí podemos verlo desde otra perspectiva. Esto es 2003, aquí está uno de los canales, esta es la zona Chinampera, y en 2014 este es el crecimiento que se dio con este tipo de hábitat precario, digamos. Por otro lado, tenemos el sistema ambiental. Como les comentaba hace rato, si bien la zona tiene un amplio abanico de instrumentos y de programas, por ejemplo, aquí tenemos el área natural protegida de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, que a la vez comparte una declaratoria de humedales Ramsar, que son humedales importantes para la biodiversidad y para el ciclo del agua. Recientemente, el año pasado, se nombró el sitio Ramsar de Tláhuac, que siempre ha sido un tema complejo por las condiciones naturales del sitio, ya que esa laguna es una laguna emergente que surgió durante los últimos 10 años, actualmente funciona como laguna de regulación y al mismo tiempo es un cuerpo de agua que genera o que representa un alto riesgo para toda esta zona. Esto es Valle de Chalco. Aquí está la carretera México-Puebla. Toda esta zona presenta hundimientos constantes. Se considera, al tener esta condición de isla ecoagrolacustre, una zona santuario para la conservación de la biodiversidad, especialmente el ajolote, que es una especie endémica que hoy en día está a punto de extinguirse en su hábitat natural. O sea, prácticamente todos los ajolotes que existen se están reproduciendo en criaderos. Y bueno, es un sitio con el reconocimiento ICAS, que son las zonas santuario para las aves, para los espacios de transición de las aves. Cada año llegan muchas aves provenientes del norte y se instalan en Xochimilco.
Por otro lado, también tenemos la dimensión del sistema agrícola, patrimonial y sociocultural. Xochimilco tiene todas estas manchas en café, son los poblados tradicionales, es decir, poblados que estaban en la zona desde la época de la llegada de los españoles, que durante toda su existencia han tenido una amplia relación con el contexto lacustre y que son los portadores de las tradiciones como el del cultivo chinamperero. Todo esto son las celebraciones religiosas. En la zona hay catalogados 183 monumentos históricos, de los cuales aquí vienen 42 se encuentran en buenas condiciones, el 32 en estado regular y los otros en estado de deterioro. Un trabajo importante que ha venido realizando la UAM Xochimilco desde hace ya más de 10 años es la catalogación de todo el sistema chinampero y de todos los elementos que dan sustento al conjunto patrimonial. Esta caracterización, bueno, ha permitido determinar el estado físico del conjunto, considerando una serie enorme de variables como la activación de las chinampas, la condición de los canales, la representación de cuál ha sido el proceso de transformación del paisaje chinampero. Y a partir de este análisis se establecen o se busca establecer acciones concretas específicas para la activación del suelo chinampero. Por otro lado, y una parte fundamental es la dimensión del sistema hidrológico. Aquí podemos ver el polígono, cuál es más o menos la caracterización por parte de la PAOT del sistema hidrológico a partir de los canales, las lagunas. Esta es la laguna de Tláhuac que les comentaba, aquí está Valle de Chalco, esta es la zona de Mixquic. Ahora bien, el tema del agua resulta fundamental y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas y tiene que ser el eje central para la recuperación de la zona patrimonial, porque se está viendo algo que es común en la Ciudad de México. Esta es una foto de la zona patrimonial en 1965 y aquí está en 2014. Toda esta laguna y la de acá emergen por la sobreexplotación de los mantos acuíferos subterráneos y porque la ciudad no está devolviendo el mismo nivel de recarga que pudiera permitir un equilibrio. El proceso de inundación por extracción de las aguas subterráneas va a continuar en la zona y en la Ciudad de México en general. Estos son algunos escenarios de inundaciones de la PAOT. Esto es el Parque Ecológico de Xochimilco y todo esto son colonias pues, de la delegación Coyoacán, digamos. Y bueno, todo este fenómeno de subsidencia se da a causa de la dinámica urbana. ¿Querías comentar? Hay que sumarle las fallas geológicas que están presentadas. De hecho, las fallas geológicas y todos los problemas que hay son derivados de este mismo fenómeno. Ahorita lo vamos a ver. Este es el Atlas de Riesgo 2015 de la delegación. Aquí podemos ver las zonas con mayor hundimiento, que corresponden con las zonas que veíamos en la lámina anterior. Aquí. Y aquí estos puntos que se ven en esta parte junto con estas pequeñas rayas en rosa son las zonas de fractura en el suelo. ¿A qué me refiero? A esto. Eso es lo que está pasando actualmente en la zona a causa de de las condiciones hidrológicas y geológicas del suelo. Socavones que surgen de la nada, los huecos, reblandecimiento de los suelos, inundaciones, muerte masiva de especies. Y pues ahí las imágenes hablan por sí solas. Ahora, resulta fundamental, dadas toda esta serie de condiciones que les he venido presentando, entender cuáles son las condiciones particulares de los bordes frontera del suelo urbano con el suelo ecoagrolacustre, y que cada una presenta condiciones particulares.
Por ejemplo, esta es la zona de Xochimilco. Aquí podemos ver, aquí es el centro de Xochimilco y podemos ver hacia dónde va la expansión. Todo esto que está aquí en verde y en rojo es suelo chinampero y en rojo están los asentamientos irregulares. Por otro lado, en la zona de transición, aquí no se ve muy bien en la lámina, pero cuando descarguen la presentación, podemos ver que todos estos asentamientos irregulares están tirando sus aguas residuales directamente a los canales. Hay más de 4,000 descargas en la zona de aguas domésticas y aguas no tan domésticas que van a parar directamente a los canales de Xochimilco. Por otro lado, esta es la zona de Tláhuac, que está prácticamente rodeada por la urbanización. Todo esto aquí son grandes extensiones de suelo en las cuales se han perdido los canales originales, o sea, los han sellado. En muchos de los canales se volvieron tiraderos de escombro. Y finalmente esto es Mixquic. Aquí está el centro de Mixquic, esta es la presión del crecimiento de la mancha urbana y todo esto es la zona chinampera con los últimos canales que quedan. Hay algo importante. Sí. Estas son las condiciones de las fronteras del suelo urbano con la zona chinampera. Podemos ver el tipo de construcciones que hay. Aquí está pues un tiradero de escombros. Digamos que el modelo de urbanización le ha dado la espalda a toda esta zona chinampera. Y algo que no había comentado hasta ahorita, pero que es muy importante decir, es que toda el agua que llega a la zona Patrimonio Mundial y que alimenta los cuerpos de agua proviene de las plantas de tratamiento de la Ciudad de México. Mucha gente piensa que Xochimilco es un santuario natural, y que sus aguas se recargan de manera natural, pero no es así. Prácticamente todo el agua de estos humedales forma parte del sistema de drenaje de la Ciudad de México, porque aquí tenemos dos lagunas de regulación, que es Ciénega Grande y Ciénega Chica, que son las que no permiten que se inunde esta parte que veíamos anteriormente. Aquí está la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella. Todo el agua llega y va alimentando, junto con otras plantas de tratamiento locales, de agua a la zona Patrimonio Mundial, con un agua con un nivel de tratamiento 2 que es relativamente aceptable. Sin embargo, la cosa se vuelve más compleja cuando tenemos el tema de la contaminación de los cuerpos de agua, cuando tenemos situaciones que ponen en punto de quiebre el balance, como sucedió a finales del año antepasado, que al hacer unos trabajos de excavación, la Comisión Federal rompió unos tubos y de repente el nivel de agua bajó 80 centímetros y puso en jaque a muchas personas que trabajan en la zona chinampera. Por otro lado, el tema del agua es complejo. Aquí podemos ver como todo el agua que se genera, o gran parte del agua que se genera en la Ciudad de México, que es un valle, proviene del sistema Lerma-Cutzamala. Entonces tenemos una dependencia exterior. Y luego, una vez que la usamos, se envía con dirección a Hidalgo. Esta agua tratada, que se envía de la Ciudad de México al Valle de Hidalgo, sirve para regar alrededor de entre 76,000 y 90,000 hectáreas de 4 distritos ubicados en 4 municipios, beneficiando a 73,300 granjeros. Entonces existe una relación y una coincidencia entre toda la parte pues agrícola de aprovechamiento del recurso y la parte del sistema hidrológico y de manejo del agua en la Ciudad de México, lo cual hace necesario una comprensión integral y holística de todo el tema del agua para la zona Patrimonio Mundial de la Humanidad.
A ver. Uy, aquí esto como que se atoró. A ver, ¿le pueden dar clic, por favor? Y aquí finalmente, para cerrar esta parte, lo que podemos ver es los flujos a nivel regional como una frontera, borde reales que generan presión hacia el interior. Esto es el Google Earth, cuando le jalas el muñequito y te aparece todas las zonas por donde puede transitar un vehículo. Todas las zonas por donde hay flujos. Aquí podemos ver que en el polígono existe ya una ruptura urbana entre toda esta parte de aquí y toda la parte de Tláhuac y Mixquic. Toda esta franja naranja es la franja que genera presión hacia el interior. Entonces, un gran desafío es cómo generar una continuidad entre los sistemas hidrológicos. Aquí podemos ver, esto es la zona de la laguna y de las Chinampas, y en esta parte que es una colonia de asentamientos irregulares, esto es lo que podemos ver cuando arrastramos el muñequito y nos metemos a una calle X. Eso fue una pura circunstancia. Te encuentras los bicitaxis, que es el sistema de movilidad por excelencia y que funciona muy bien. Te encuentras un camión que transporta materiales para la construcción, construcciones en muy buenas condiciones, una urbanización pues de buen nivel, de buen nivel en relación a lo que el financiamiento delegacional puede invertir. O sea, hay calles pavimentadas, banquetas, postes de luz. Y bueno, y tenemos todo este tema de pues el patrimonio, ¿no? De la necesidad de construir aquí una vivienda. Lo que les voy a presentar ahora es la parte estratégica y es el resultado de un esfuerzo de colaboración que se ha venido dando a lo largo de ya varios años entre la Agencia Francesa para el Desarrollo y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial. El año pasado tuve la oportunidad de presentarles mi experiencia en Guatemala. Y aquí se busca establecer una alianza con la Ciudad de México a través de la Autoridad de la Zona de Patrimonio Mundial, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la SEDEMA, al ser las dos instituciones responsables de la gestión del suelo. Nada más como pequeño pues presentación de cuáles son los proyectos que aporta o en los cuales trabaja el FEFEM. El pequeño paréntesis, el FEFEM es una estructura de apoyo a la cooperación internacional y al financiamiento de proyectos que buscan contribuir a la conservación del medio ambiente. Durante más de 20 años han trabajado en temas como zonas marítimas, restauración de arrecifes, conservación de la biodiversidad y de los bosques, energía. Y todos estos enfoques más desde una perspectiva ambiental. Hace 4 años abrieron una nueva línea de trabajo que lleva por nombre Ciudades y Territorios Sustentables, y a la fecha han implementado 5 proyectos, 2 en África, uno en Argentina, que era una reserva territorial urbana natural para una zona de inundaciones. Aquí podemos ver un pabellón. El Cinturón Ecológico Metropolitano en Guatemala, que la presentación la pueden descargar en la página del seminario, que esto lo implementamos el año pasado, y el proyecto de la zona ecopatrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. A partir de toda esta experiencia de trabajo, lo que les voy a presentar son ideas que han ido tomando forma respecto a un esquema coherente de ordenamiento territorial. Y básicamente, ¿cuáles son los grandes desafíos o las grandes esferas que hay que considerar? En la esfera mayor tenemos como principal desafío el de la gobernanza, porque al final todas las acciones que se quieran implementar dependen de una relación que se establezca entre la población y los gobiernos locales.
Y para garantizar esta gobernanza resulta fundamental establecer diálogos, consensos y un trabajo serio y constante con una visión a largo plazo, lo cual va de alguna manera en sentido contrario a muchas de las lógicas que caracterizan la administración pública local, como son los tiempos administrativos. O sea, los tiempos administrativos son el gran desafío y si no es que la principal limitante, porque esos tiempos administrativos vienen acompañados de cambios en las estructuras técnicas y en las estructuras de toma de decisiones que dependen de las prioridades en turno y no de una prioridad de visión a largo plazo. En la esfera mediana tenemos el sustento físico territorial que le da fundamento a la zona, el suelo chinampero, los humedales, la activación del suelo agrícola, la conservación de la biodiversidad. ¿Cuáles son las condiciones del hábitat urbano para los asentamientos que poco a poco se van instalando en el sitio? El tema de la vulnerabilidad y de los riesgos debe ser fundamental en el planteamiento operativo de la estrategia. Por todos los desafíos que implica la conservación de esta zona en relación a los servicios ambientales que brinda la zona metropolitana. Si Xochimilco el día de mañana se secara, la Ciudad de México se calcula que aumentaría en promedio 2 grados centígrados de su temperatura. Y muchos de nosotros decimos, bueno, pues 2 grados centígrados no es nada. Pero está comprobado que muchos cambios se pueden desatar a raíz de esas pequeñas variaciones climatológicas. Finalmente, en la esfera central tenemos el tema del agua y de la infraestructura. La zona Patrimonio Mundial requiere de un sistema integrado de gestión del recurso hídrico, lo cual implica enormes inversiones y para eso es necesario tener un proyecto de visión compartida, lo cual implica cambios en las formas de relacionar tanto de la población como de gobierno, cambios en las formas de relacionar nuestra cultura de hábitos actuales con el tema del agua respecto a lo que un sistema integrado y coherente requiere. Y bueno, finalmente una reflexión es que la zona patrimonial, al ser el último testimonio vivo de nuestro pasado lacustre, representa a nivel nacional un referente simbólico y territorial y cultural que se relaciona con la fundación misma de la nación. Los aztecas, cuando fundaron la Gran Tenochtitlán, lo hicieron sobre un lago y sobre ese lago fueron creciendo. Entonces resulta fundamental la conservación, garantizar la conservación de la zona Patrimonio Mundial. Aquí básicamente voy a hacer más hincapié en el esquema, en algunas ideas de cómo podría funcionar este esquema de coherencia territorial y cuáles son las aportaciones que busca brindar el proyecto que les comentaba. De entrada resulta fundamental tener un sistema de información geográfica compartido entre los diferentes actores en el cual se pueda ir sumando toda la investigación científica y los diagnósticos territoriales para garantizar un acceso transparente y abierto a la información que existe sobre la zona patrimonial. Si los esfuerzos que se están haciendo se dan de manera aislada y con reservas, el avance sobre el conocimiento que se tiene en la zona para las múltiples disciplinas que interactúan ahí va a ser mucho más lento y limitado. La propuesta es que este sistema de información geográfica permita el intercambio de información, pero por otro lado, identificar las zonas prioritarias de actuación y los proyectos piloto que podrían
ir demostrando nuevas alternativas, digamos, diferentes a las que se han venido dando. Actualmente la Autoridad de la Zona Patrimonial trabaja junto con la UNESCO en el desarrollo de un plan de gestión en todas las zonas santuario o las zonas núcleo, que son las zonas con mayor conservación del suelo chinampero. Por otro lado, todo este cinturón de transición urbana que vemos aquí, que se le llama el borde activo, tendría que abordarse, bueno, le corresponde la gestión a la SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, y tendría que abordarse desde una perspectiva de optimización y mejora de las condiciones del hábitat urbano en relación con el contexto lacustre. Y finalmente, la SEDEMA trabaja en un estudio de vulnerabilidad multidimensional para establecer un plan de resiliencia hídrica en la zona. Esto lo están haciendo junto con un despacho especializado en temas del agua, un despacho holandés que se llama Deltares, que hacen una especie de Water Master Plan, planes maestros de gestión del agua, ¿no? Entonces, el tema del suelo patrimonial chinampero con el del desarrollo urbano, con el del agua, tienen que estar integrados en los instrumentos de planificación. Aquí podemos ver una propuesta tipológica de intervenciones que rompe con el esquema del zoning, de la zonificación de los instrumentos, y busca ser mucho más operativo a partir de una estructura flexible y dinámica, a través buscando desarrollar o consolidar paisajes ecológicos, que son las zonas santuario y de valor ambiental, espacios abiertos comunitarios en toda la zona de transición, infraestructuras verdes y azules, ecoagrolacustres para la integración funcional y ambiental de la interfaz urbana con la zona de los humedales, los paisajes productivos para el desarrollo local, que son zonas de concentración de actividades productivas intensivas para la población. Xochimilco tiene uno de los índices más altos de movilidad por empleo. Gran parte de la gente que llega a vivir a Xochimilco es gente que viene de otras partes de la República o de la zona metropolitana, para quienes es accesible vivir ahí porque es barato, y que tienen que desplazarse todos los días a trabajar a otras zonas de la ciudad o de la zona metropolitana. Entonces, y por otro lado, hay grandes índices de rezago social, especialmente el tema de las mujeres y de los jóvenes es delicado. Hay todo un tema emergente de la violencia. Entonces, al final de cuentas, ¿cuáles son las alternativas que se pueden brindar a toda esta población en el sitio y en amplia relación con el potencial que el sitio ofrece? Y los paisajes complejos de interacción colectiva y de identidad, que son las zonas de concentración de actividades económicas complementarias, en donde se pueden ir generando círculos de solidarios locales, donde los productos locales se promuevan por gente local y se vaya integrando toda una red de economía circular, cooperativa y solidaria, lo cual está comprobado, y recientemente en un foro económico, el Premio Nobel de Economía decía que ante las condiciones del capitalismo voraz o de cómo está funcionando el sistema económico, el cual está generando cada vez más disparidades y diferencias y desigualdades, la alternativa para el siglo XXI es el cooperativismo y la solidaridad. Ahora, todo este esquema tiene que considerar el ordenamiento territorial mediante el pago por servicios ambientales a escala metropolitana. No me voy a detener aquí mucho, pero aquí podemos ver toda una lista de servicios ambientales que la zona patrimonial puede ofrecer al resto de la metrópolis. Este es un ejemplo de un ejercicio de una planificación, de un esquema de planificación mediante infraestructuras verdes y azules, que es un caso
y una metodología que se ha venido trabajando en Francia desde hace ya varios años. Y ahorita les voy a hablar un poco de que... A ver... ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de intervención en la zona patrimonial de Tláhuac, donde tenemos la zona de los humedales, suelo agrícola, todo el tema de las interfaces de integración del ciclo urbano del agua de esta frontera, que es la que contamina principalmente todos estos canales, a través, y bueno, la idea es, o la pregunta aquí es, ¿cómo se puede generar una relación de compensación patrimonial entre esta parte de aquí, que es la zona ambiental, y entre la zona urbana, a través de, no sé, transferencia de bonos de potencial habitacional, que no responda a una lógica de mercado inmobiliario, sino que responda a una lógica de consolidación de las condiciones del hábitat en esta zona? ¿Cuántos de ustedes conocen Tláhuac, la zona de los reyes aztecas? Es ya, ahora sí que la frontera de la Ciudad de México, y presenta condiciones de marginación urbana fuertes. Cómo a través de abrir un frente urbano y parques lineales se puede generar riqueza dentro del territorio, y se puede mejorar también las condiciones de la calidad de vida de los habitantes. ¿Cuál es el precio? O sea, en muchos ejemplos de intervenciones urbanísticas en Latinoamérica se ha aprovechado la plusvalía que te brinda abrir los frentes de agua y tener todos esos frentes como corredores lineales de actividad. Esa sería como una primera premisa. La otra sería cómo integrar a través de infraestructuras verdes y de infraestructuras azules esta mancha urbana que actualmente niega su relación con la zona chinampera. ¿Cómo se puede integrar a través de estas infraestructuras verdes y azules? Por otro lado tenemos, aquí me voy a ir, esto es Tláhuac, me voy a ir más de este lado, a la zona de transición agrícola. Lo que busca la implementación de las infraestructuras verdes y azules es la restauración ecológica del paisaje como un fundamento de conectividad de los procesos de vida asociados, es decir, de la biodiversidad y de la relación del modelo de ocupación humana actual con la naturaleza y con el agua. Y aquí la propuesta es cómo invertimos la lógica en las zonas de transición. Muchos de los proyectos de intervención a nivel agrícola parten de la idea de que los dueños de la tierra son los que se tienen que hacer responsables de la producción. Pero la realidad es que los dueños de la tierra hoy en día, los dueños efectivos, son los herederos de los padres cuya edad no les permite trabajar el suelo agrícola, y los hijos, las nuevas generaciones, no les interesa trabajar el campo. Entonces se tienen que buscar algún tipo de esquema que garantice, por un lado, que la activación del suelo agrícola sea rentable económicamente y se inserte en un circuito o en una lógica de suministro local, pero por otro lado, o sea, en lugar de querer tener grandes extensiones de suelo agrícola activadas, ¿por qué no mejor hacer pequeños centros que concentren las actividades y que estén dirigidos a los grupos más vulnerables? Por ejemplo, pabellones de agricultura intensiva, donde se puede utilizar la tecnología como los cultivos hidropónicos, acuapónicos, o siguiendo el mismo esquema de la cultura intensiva chinampera, pero
tecnificada, donde puedas producir en uno de estos pabellones el equivalente a 25 hectáreas de tierra, ahorrándote todo lo que implica la logística y el mantenimiento y la operatividad. ¿Y cómo puedes orientar ese tipo de equipamientos a los grupos más vulnerables? Por ejemplo, madres solteras que puedan trabajar medio tiempo, pero que ganen un salario de tiempo completo. Ese es otro esquema. Ahora, creo que la gran... ¿Cómo vamos? ¿Ya? Ok, ya me falta un poquito. La gran contradicción de la zona patrimonial es la noción del patrimonio natural contra el patrimonio social. Mucha de la gente, o sea, la ocupación de los asentamientos irregulares en el suelo de conservación, pues, es un reflejo de que hay necesidad de vivienda. Entonces, ¿cómo poder romper esta gran contradicción? Yo creo que es importante generar escenarios territoriales en donde se pueda, pues donde tengas zonas específicas de actuación como es el suelo chinampero, el borde de transición, la infraestructura verde y azul, los humedales y la biodiversidad, los equipamientos regionales de agua y el suelo agrícola. A nivel territorial es necesario que exista una conectividad mediante un sistema integrado, lo cual es posible si se interviene con el diseño adecuado, transporte público, movilidad ligera y rutas y senderos interpretativos. Y todo esto apoyado por circuitos cortos de actividades productivas, de servicios y de experiencias, el cual puede tener un gran potencial si se utilizan las redes. Aquí podemos ver más sobre la infraestructura verde y azul, que es un enfoque para restaurar el vínculo entre la naturaleza y la ordenación del territorio y para garantizar una red de continuidades paisajísticas, ecológicas, terrestres y acuáticas integradas de manera funcional. ¿Cuáles son los beneficios? Se generan reservas de biodiversidad, corredores ecológicos, fuentes alternativas de agua. Aquí está la lista, no la voy a leer toda, pero cómo la reconfiguración del territorio puede contribuir a la consolidación patrimonial del territorio y de sus propios habitantes. El tema del ciclo urbano del agua resulta fundamental y aunque resulta extremadamente caro hacer un plan a la escala de la zona patrimonial, sí se pueden establecer acciones piloto para empezar a reducir el consumo o la huella hídrica. Aquí tenemos 6 propuestas: desconexión de los canales de recolección de agua de lluvia del drenaje general para que el agua de lluvia sirva para alimentar los cuerpos de agua, azoteas verdes, pavimentos permeables, canteros de infiltración, jardines de lluvia, parques urbanos hídricos y la recolección y el reaprovechamiento de agua de lluvia. Todo esto es una tabla donde se establece una relación de cómo podrían funcionar el pago de los servicios ambientales a través del suelo chinampero agrícola, las infraestructuras y los humedales. Aquí están los servicios, quienes compran, cuáles son los mecanismos y quienes venden. Ya vamos un poco tarde, pero ya para concluir, creo que hay 3 desafíos. El día de ayer había una gran coincidencia en una de las presentaciones. El primero es el conocimiento científico y social tiene que ser vinculante con las políticas públicas. Esto quiere decir que los gobiernos invierten muchísimo dinero en investigaciones y en componentes y en planes y en instrumentos, pero la realidad es que en la gran mayoría de las políticas no existe una relación vinculante con el conocimiento científico. Y la planificación territorial y el ordenamiento territorial hoy en día requieren de esa integración. La complejidad es el ingrediente fundamental del siglo XXI. Tiene que haber estructuras institucionales coordinadas, sistemas de actores alineados sobre una visión compartida del territorio. Los gobiernos locales deben de tener una visión estratégica global y la planificación participativa, vinculante y corresponsable tiene que ser informada y activa.
El segundo desafío es el financiamiento de los contextos urbanos y ambientales, o el financiamiento en la zona patrimonio mundial. Se tienen que definir esquemas generadores de recursos financieros locales mediante el cooperativismo solidario y sociedades de inversión que integren a la población local como parte de los socios fundamentales. De hecho, esta asociación, Pierre nos va a presentar en la conferencia que sigue un ejemplo muy interesante de una especie como de fideicomiso público de gestión de la tierra, lo cual puede ser una alternativa muy interesante. Las infraestructuras y los servicios como parte fundamental del patrimonio local. Yo creo que es fundamental romper con la dependencia que hay entre los diferentes niveles de gobierno y respecto a los presupuestos y a la forma de retribución de lo que cuesta la ciudad. Y algo fundamental es la gestión eficaz y transparente de los recursos bajo este esquema de inversión solidaria y compartida, porque los recursos son de todos. El tercer desafío es una planificación coordinada y un diseño urbano multidisciplinario mediante la comprensión del sistema urbano como un sistema complejo con redes dinámicas, el cual tiene que ser integrado y abierto. A mayor accesibilidad a la información, mayor comprensión de la complejidad. Tiene que haber una participación flexible, continua y multisectorial que trascienda los tiempos de las administraciones. Tienen que haber planes accesibles y enfoques proactivos para promover una cultura ambiental urbana corresponsable, donde la gente tenga una participación activa. Y finalmente tiene que haber toda una base de información técnica integrada, accesible y compartida para orientar y potencializar la colaboración. Y creo que ya es la última diapositiva. A ver, ¿le pueden dar clic, por favor? Uy, ahí está. Y bueno, ¿cuál es la visión? La zona patrimonio mundial tiene que consolidar sus condiciones de patrimonio mediante la innovación del hábitat urbano. Si uno analiza cuál es el tema más álgido y al que nadie le quiere entrar, en la zona es el de los asentamientos irregulares. Y ese es el que tiene que ser el punto de partida. Ese y el del agua. Ese es el problema principal. Tiene que funcionar como una infraestructura urbana eco-agro-lacustre de impacto regional que sirva como un modelo de interfase urbano-ambiental a nivel global. Y nada más por poner un ejemplo, dos ciudades que conviven en armonía históricamente con el agua y que son un referente internacional. Tenemos Venecia y tenemos Ámsterdam en Holanda. Brujas. Entonces, ese potencial es el que se tiene que explotar. O sea, el potencial de garantizar un sistema urbano en amplia relación con su sistema lacustre. ¿Y cuáles son los puntos que creo que se tienen que tomar en cuenta respecto al papel de la zona patrimonio mundial? El primero es el de la soberanía alimentaria. O sea, se tiene que garantizar la activación del suelo agrícola y de la producción desde una perspectiva de disminuir la dependencia de los recursos que vienen de fuera. El segundo tiene que ser la prosperidad mediante oportunidades y equidad. Si no, todo el mundo está peleándose con todo el mundo y no se llega a ningún lado. Y todas las zonas urbanas de la zona de transición tienen que estar integralmente planificadas y tienen que tener una retribución patrimonial directa con los dueños y con los habitantes mediante plusvalías complementarias del suelo. Transferencia de plusvalías entre lo que es el suelo ambiental, el suelo urbano y también entre lo que es el centro histórico y la zona patrimonio mundial. La autoridad del centro histórico tendría que tener un esquema
donde pudiera transferirle recursos o aportaciones técnicas o en especie a la zona patrimonial, porque las dos comparten su declaratoria. Y eso es todo. Muchas gracias, señores.